De regreso, amigos, en Infractal, y como hemos comentado en el introito de este espacio, pues ya nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, un joven político, diputado de la República por la provincia de La Vega y que tiene una trayectoria, digamos, familiar, ¿no? Pues, su papá también es senador en estos momentos de la República Dominicana. Tenemos con nosotros al diputado Rogelio Henao. Ese nombre Sí, sí. que suena, ¿verdad? Y que se quede, porque papá e hijo Tiene su historia, ¿verdad? tiene su historia. Sí. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad, muy contento de compartir el espacio. Bueno, para nosotros es un placer tener un joven brillante como tú. Viene de una familia muy política de La Vega, pero con impacto nacional. Tu padre, Rogelio Henao, que ha sido protagonista tomando temas de gran relevancia toda su larga carrera política y bastante exitosa. Y vemos que tú te inicias e inmediatamente empiezas a obtener éxito igual que tu padre. Diputado, vamos a iniciar de una vez con lo que ha convocado o ha suscitado el interés nacional, la Cámara de Cuentas. Tal vez para que nos pueda hacer un briefing de cómo es el proceso, cómo se elige la Cámara de Cuentas y cuál es la labor que ustedes desde la Cámara de Diputados pues desempeñan en esa escogencia. Bien, el proceso se inicia, ¿verdad?, con la convocatoria que hace la Cámara de Diputados a los interesados a ser parte de la Cámara de Cuentas, bajo los requisitos que establece la ley y la Constitución. En este proceso se postularon 234 personas que estaban interesadas en formar parte de la Cámara de Cuentas. Hay un proceso de depuración, de evaluación, verificando, ¿verdad?, los requisitos que establece la ley 1824 y la Constitución de la República. Luego de ese proceso, nosotros entrevistamos a 193 interesados. La diferencia de los 134 al 193, algunos no cumplían con los requisitos de la ley y la comisión los descartó. Otros renunciaron en medio del proceso, desistieron, y otros no se presentaron al tema de la entrevista, y por eso el número 193. Luego de esta evaluación y entrevistas públicas que se presentaron a través de las redes sociales y YouTube, y usted puede ver, de los postulantes, la comisión evaluó perfil por perfil y rinde un informe al Pleno con 25 hombres y mujeres, 5 quintetos, 5 grupos de 5 al Pleno. El Pleno luego descarta de cada quinteto 2 para convertirlo en terna, y eso es lo que va al Senado para su aprobación. En estos momentos ya estaría en el Senado de la República para la elección de la Cámara de Cuentas. Vimos que de las ternas que han enviado Los quintetos. no están ninguno de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Qué pasó ahí? ¿Hicieron un trabajo tan malo? La visión de la comisión, vamos a decir, fue propositiva. Tratamos de sacar lo mejor. En ese informe presentamos al Pleno 25 hombres y mujeres, ¿verdad?, buscando el balance de las carreras que manda la ley y la Constitución, también buscando también un equilibrio de género, que no se vaya para un lado u otro, y sobre todo buscando talento y experiencia en el área. También vimos personas que hayan tenido experiencia en trabajar en equipos, uno de los principales aspectos que tomó en cuenta la comisión, y entendemos que hay hombres y mujeres de bien para que el Senado elija una buena Cámara de Cuentas que cumpla con el rol que manda la Constitución y la ley, que es velar por el buen uso de los recursos del pueblo. Usted ha mencionado en esta intervención precisamente que buscando, digamos, un equilibrio entre lo que manda la ley en torno a las competencias. Me gustaría que, si puede, nos explique un poquito cuáles son esas competencias, fuera de las habilidades propias de cohabitar, de trabajar en equipos. ¿Cuáles competencias, digamos, en temas propios de la labor, ¿no? Carreras, tal vez, que sean requisito previo para
aspirar a la Cámara de Cuentas? Bueno, la ley manda una experiencia de 15 años en dirección en áreas que tengan que ver con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es encargada, ¿verdad?, de auditar el uso de los recursos públicos. Toda institución que administre o reciba fondos públicos está bajo, ¿verdad?, la sombrilla de la Cámara de Cuentas, que puede auditar ese proceso donde está el dinero del pueblo. Entonces, las experiencias que busca la ley son personas afín al derecho, porque es un órgano colegiado que se maneja a través de resoluciones normativas, y también la experiencia de auditorías, el sector contable y también la parte financiera. Esas son las principales experiencias, y nosotros tuvimos un enfoque en personas que hayan trabajado en el área, que tengan experiencia en el área, y entendemos hay hombres y mujeres que las áreas son derecho, contabilidad, finanzas, hayan ya probado, ¿verdad?, su experiencia en ese sentido, y entendemos que hay un buen material para hacerlo. Y tomamos en cuenta, ¿verdad?, otras habilidades o experiencias, porque a veces cuando usted ve el currículum de la vigente Cámara de Cuentas son currículos individuales muy, ¿verdad?, de larga experiencia, muy preparados, pero hay otros aspectos que uno no puede predecir, como que en un cuerpo colegiado no iba a haber cohesión, y eso al final impactó a toda la República Dominicana con una Cámara de Cuentas poco productiva. Pero bajo las herramientas, ¿verdad?, que nos da la Constitución y la ley, entendemos se ha hecho un buen trabajo. Diputado, cuando usted habla de que no hubo cohesión en esa Cámara de Cuentas que todavía tenemos al día de hoy, ¿usted cree que eso se dio por incapacidad de habilidades interpersonales o simplemente hubieron manos externas que terminaron influyendo sobre esa Cámara de Cuentas y al final la cohesión fue imposible? Bueno, al final, cuando uno trata de buscar, tal vez no hay una sola respuesta, pero en nuestra opinión esta gestión se caracterizó por conflictos de su interior, de su manejo, que fueron sacados a los medios públicos, y eso obligó a una investigación del Congreso, y en la investigación del Congreso se identificaron, ¿verdad?, violaciones a las leyes, a los procedimientos, a los reglamentos que establece la Cámara de Cuentas, y nosotros pudimos percatar en esa investigación, que formamos parte, de que no había un ambiente interno que permitiera el trabajo en ningún sentido, y eso se ve en los resultados. No era una esto Cámara de suficiente. Cuentas poco productiva. ¿No era esto suficiente para iniciar un juicio político? Bueno, hay un informe de la Cámara de Diputados recomendando el juicio político. En ese momento se politizó el tema, y los partidos principales de oposición en ese momento formaron posición pública de no proceder al juicio político, y no se obtuvo la mayoría necesaria, que en estos casos es muy especial, de 127 legisladores. En ese momento que se llevó la investigación y se llegó a ese informe, ningún partido tenía esa mayoría, y los principales partidos de oposición en ese momento, que fueron los que solicitaron la investigación, después rechazaron que la misma se llegara a fin. Pero ahí está el informe, ahí están los hallazgos de esa comisión. Diputado, ¿qué esperan ustedes, los legisladores, sobre todo los que integran la comisión, ¿no?, veedora de los perfiles de estos aspirantes a la Cámara de Cuentas, teniendo en consideración que este órgano, que como usted ha señalado es de vital importancia, tiene más de 10 años que no realiza una auditoría de algo tan importante como son las arcas públicas, como se encuentran? Entonces, ¿qué esperan ustedes? Y tal vez una perspectiva de lo que podría pasar de ser una Cámara de Cuentas funcional, la que salga de esto que ustedes han planteado. Se han hecho auditorías, pero muy pocas, vamos a decirlo así. Nosotros estamos, ¿verdad?, en este informe proponiendo, ¿verdad?, a la elección del Senado hombres y mujeres de bien, y entendemos van a hacer un buen trabajo. Tienen una nueva herramienta, que es la nueva ley 1824, que actualiza todo el funcionamiento interno y cómo funciona, cómo opera la Cámara de Cuentas. Y también el Congreso va a tomar un rol activo.
la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, luego de su elección, ¿verdad?, que el Senado elija, va a tomar un rol activo fiscalizando, ¿verdad?, que este órgano tan importante funcione y que funcione de manera correcta, cuidando, ¿verdad?, que el dinero del pueblo se use de forma correcta, y si en el caso, ¿verdad?, que se detecten faltas, se proceda a la justicia. Y es algo que hace falta. No se puede alegar falta de presupuesto. Lo que tenemos que es empezar, ¿verdad?, a relanzar lo que es la Cámara de En Cuentas. caso de no funcionar esta nueva Cámara de Cuentas que se instala, usted nos ha comentado acá que básicamente la responsabilidad recayó sobre la oposición política porque no se contaba con la mayoría. Pero no vamos a poner la oposición. Esa fue la posición que tomó ¿verdad? Pero fue el tema de la campaña que radicaliza, pero ¿verdad?, un poco mi los ánimos. mi pregunta es la siguiente. En caso, no es que quiera yo de manera particular, eso dejarlo claro a la gente, pero en caso de que esta Cámara de Cuentas que se elige no sea funcional y no cumpla con las expectativas, teniendo el Partido Revolucionario Moderno la mayoría absoluta en el Congreso Nacional, podría ser un juicio político. Nosotros tenemos la esperanza que esta elección va a salir una buena Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas funcional. Pero en el caso, ¿verdad?, poco probable que, ¿verdad?, que esperamos no suceda, el Congreso va a actuar, no va a dejar que una situación similar suceda. Y desde la comisión que nos toca presidir y es quien fiscaliza esta parte, vamos a tomar acción y vamos a estar ¿verdad?, activos en el rol de fiscalización. Y tenemos la esperanza que esta Cámara de Cuentas funcione de manera correcta. ¿Qué hacen los diputados en el Congreso Nacional? Porque hay un vox populis que dice que los diputados no trabajan, los diputados no hacen nada. Entonces, saber, usted tiene ya varios periodos, ¿verdad?, en el Congreso Nacional, los proyectos de ley que ha sometido, y si es verdad que los diputados no trabajan. No, el Congreso trabaja bastante. A veces es difícil, ¿verdad?, cuando hay 190 personas de diferentes partidos políticos, de diferentes provincias, de diferentes circunscripciones en la misma ciudad, ¿verdad?, cada uno jalando a su prioridad, que se destaquen. Pero hay bastantes temas, bastantes resoluciones, buscando soluciones puntuales en las geodemarcaciones que representan. En nuestro caso hay bastantes proyectos de ley que también son propuestos y estudiados en la Cámara, pero tenemos un Congreso bicameral que tiene un procedimiento de 2 lecturas cada Cámara, que busca ver el contrapeso y balance y que cada proyecto llegue ya lo más estudiado posible. En nuestro caso hemos sometido resoluciones con las principales obras de nuestra circunscripción, que representamos la circunscripción número 2 de la provincia de La Vega, que la componen los municipios de Jarabacoa, Constanza y ahora el nuevo municipio de Tireo, que es recientemente aprobado, una propuesta nuestra mediante la ley 1024. Te decía que había sometido resoluciones con las principales obras como el acueducto, las carreteras, que algunas ya se han concluido, algunas están en procesos, el distrito judicial en Jarabacoa que está en funcionamiento. Fue una propuesta nuestra que con el apoyo desde Presidencia y de la Suprema Corte de Justicia. También estamos trabajando en un proyecto ahora que busca revisar las exenciones y los privilegios fiscales en sectores como la ley de cine, turismo y el tema de las exoneraciones a los legisladores, jueces y también diplomáticos, fiscales y otras entidades que tienen privilegios. Estamos trabajando en ese proyecto actualmente. Bueno, dame un chancecito, Randy, porque tocó un tema el diputado sensible para mí. Habló de dinero. No, las exoneraciones. Porque recientemente en esta semana se vio un caso de un exdiputado que había traído un vehículo, había vendido su exoneración, mejor dicho, a una persona que trajo un vehículo. Esa persona tuvo un accidente y a quien le pusieron la multa fue al diputado. 3 millones de pesos tendrá que pagar a la persona que accidentó. Entonces, hay un tema siempre, y qué bueno que usted menciona, que no solamente es a los diputados que se le da exoneración. Yo no tendría ningún problema que los diputados tengan el privilegio de una exoneración o 2 exoneraciones durante su periodo legislativo, si no fuese por todo lo que sabemos, que se venden a otras personas, que traen vehículos de lujo de 60 millones de pesos, 100 millones de pesos. Me gustaría saber, ese proyecto específicamente, ¿qué contempla?
Bueno, en nuestro caso el proyecto pone todas las exenciones sobre la mesa para buscar un punto medio, una discusión con los sectores. En el caso de las exoneraciones a legisladores, jueces, fiscales, militares y otros sectores, hay que establecer alternativas, como existen en empresas privadas, como existen en la mayoría de ministerios. Por ejemplo, un ministerio en un municipio tiene su vehículo para desplazarse, los legisladores también deberían tener. Eso no es lo cuestionable. No, es que no existe. El mecanismo es el tema de exoneración. Entonces hay que cambiar el tema. Es una ley de los años 60, 50, no recuerdo bien, que establece el sistema de la exoneración. Es un mecanismo que en ese momento tal vez tenía su lógica, ya lo ha perdido. Se ha vuelto odioso en la ciudadanía y hay que buscar alternativas, que se le asigne a un vehículo, que se le busque la manera que, o se le convence la manera que el legislador pueda movilizarse, igual con otros sectores como militares y también fiscales y jueces que tienen estos beneficios. Cada ¿verdad? Órgano sombrilla de buscar alternativas, pero el tema de las exoneraciones a vehículos debe revisarse. No solamente ese tema, también la ley de cine, que tiene algunas distorsiones, el tema de Confotur, que tiene algunas distorsiones, la ley de desarrollo fronterizo, que también tiene algunas distorsiones. Por eso tenemos este proyecto que busca, ¿verdad?, revisar todo ese tipo de distorsiones cuando nuestra realidad económica es un país en crecimiento, pero el gasto corriente se está consumiendo la mayoría de nuestro presupuesto. El 85%. 88%. Entonces, bueno, yo estoy siendo moderada. En el año 2025, solo el 5%, 78 mil millones, es para obras nuevas. Entonces, inversión de obras. Entonces, hay que hacer una ingeniería en nuestro gasto y lo que queremos con el proyecto no es crear más impuestos, sino revisar los impuestos que pagamos todos y que algunos sectores por una ley de incentivo no pagan. Por ejemplo, yo lo voy a llevar para el tema político. Pero en turismo no puede ser que el IPI de una villa de $1 millón, $2 millones en casa de campo y proyectos afines no se paguen, no paguen IPI. El que compra una villa de ese monto creo que tendría para el IPI, y todos los dominicanos recientemente se ve un pago del IPI, pagamos. O sea, hay distorsiones en cada sector y debe, ¿verdad?, revisarse para no tener que recurrir a préstamos y no tener que recurrir a nuevos impuestos. Diputado, usted ha sido bastante criticado los últimos días, precisamente por esa propuesta de revisar las exenciones fiscales y las exoneraciones. Esto porque el gobierno dominicano a final del año pasado sometió una reforma fiscal que lamentablemente fracasó. E inmediatamente usted somete esa propuesta. Ahora vimos como algunos dijeron que se intentaba hacer una reforma fiscal, pero ya usted explica que se trata de la revisión de las exenciones, de la eliminación de las exoneraciones, pero en el caso específico de la ley de cine, ¿qué usted propone? ¿Usted propone reducir las exenciones en ese sentido o simplemente eliminar la ley y eliminar todas las exenciones? No, es revisar la situación. En el caso de la ley de cine, el incentivo principal es el 25% del impuesto sobre la renta que las grandes empresas pagan y se pueden utilizarlo para fomentar el cine. ¿Qué está pasando? No hay un tope en ese monto. Por ejemplo, una empresa o grandes empresas, grandes bancos, grandes telefónicas que tienen muchas ganancias, vamos a suponer que sus ganancias sean 1.000 millones de pesos. Podrían dar a la ley de cine 250 millones. Es una suma exagerada para el cine. Y también no se está... Esos 250 millones son impuestos que deberían devolver al Estado. Pagar al Estado y no lo pagan porque pueden ir al cine. Pero ¿qué pasa? Esas mismas grandes empresas se han vuelto parte del negocio, son las productoras, son las dueñas de las cámaras, son las dueñas de las distribuidoras, son dueñas de los estudios. Entonces, con el mismo impuesto, hacen la película, se benefician y eso está exento por la ley de cine. La ley, okay. No se establece un tope en el monto, por ejemplo, el 25%, pero hasta 10 millones, por ejemplo. O también topes en la cantidad de películas. Podemos ver que un mismo equipo, una misma productora, se acoge a la ley de cine 1, 2, 3, 4, 5 veces en un año y ve como cada jueves viene una película nueva del mismo equipo, se recicla
Y eso es con el impuesto de los dominicanos. Vemos como una película tiene un presupuesto de 100 millones de pesos, recauda 50 mil pesos, dura una semana en el cine y eso fue financiado con el dinero del pueblo. Eso necesita una revisión y por eso buscamos en el proyecto. Pero, diputado, hay algo que le llaman en relaciones internacionales el poder blando y esto se utiliza como el soft power, como le denominan, para que podamos exportar la cultura de la República Dominicana hacia otras partes del mundo e incidir con esa cultura. ¿Se ha logrado ese objetivo o simplemente hemos fracasado en ese sentido? En el caso de la ley del cine entendemos que no se ha logrado y al final las grandes empresas han identificado en el caso específico de la ley de cine, las debilidades que tiene la ley y se han aprovechado de ellas. En el 2014 los incentivos al cine eran 200 millones. Vamos en el 2019 1.000 millones, pero ahora proyectados para el 2025 son 8.400 millones de exenciones, porque las grandes empresas se han dado cuenta de la facilidad de aprovechar esa ley. Al final quien se ha beneficiado no es el pueblo dominicano, nuestra cultura, sino las grandes empresas que han visto el negocio en la ley de cine. Se necesitan revisiones y se necesitan actualizaciones. Vemos cómo cadenas de cine como Palacio del Cine están cerrando. O sea, hay que buscar una reingeniería para que la ley de cine sea realmente aprovechada por los nuevos talentos y no se quede un grupito y los mismos grandes empresas sigan beneficiando de esa. Ese y otros incentivos más deben ser revisados y por eso planteamos el proyecto. Diputado, usted mencionaba algo que es alarmante, o sea, usted ha dicho que el 88% del presupuesto se va en gasto corriente. Gasto corriente es un gasto que no tiene retorno. O sea, ese dinero se perdió. Hablamos de que eso... No se perdió. Eso es gasto fijo, no, mira. Pero ese dinero se perdió. No hay una inversión. No hay una inversión. No, por la forma como tú lo dices que se perdió. No, pero... Es que no, como que no va a tener resultados. No, es que no tiene resultado porque no hay retorno. No hay retorno. El gasto que tiene retorno desde un estado es el gasto de capital. Es decir, inversión en obras de infraestructura y un sinnúmero de cosas que se pueden hacer con el gasto de capital. Es decir, que estamos mal. Entonces, yo pregunto, ¿cómo se sostiene un país cogiendo prestado, gastando más, endeudándose más y aumentando la nómina pública más? Y eso lo podemos ver, ese aumento sostenido de la nómina pública. Entonces, esa preguntita por ahí. Y ahí mismo entonces el tema político, porque aunque usted no es del partido de gobierno, usted fue en alianza con el gobierno. ¿Tienen ustedes su propia agenda? O sea, en el sentido de presentar y en dado caso en que se necesite plantar cara ante este tipo de situaciones, porque la verdad es que es alarmante a los ojos de la ciudadanía. Bueno, en la primera etapa, parte de la pregunta es una situación que necesita acción, por eso el gobierno planteó la necesidad de reforma, por eso usted ve que líderes de oposición como Leonel Fernández han planteado la necesidad de una reforma. Líderes como Danilo Medina han planteado nuestra situación fiscal y por eso desde el Congreso se está tomando acción en ese sentido. El gobierno tuvo un proyecto de reforma que no funcionó, a nuestra opinión, porque se aumentaron los impuestos a la clase media y a la comida. Eso provocó una reacción en la sociedad, pero entendemos que no se puede, el Congreso no puede estar ajeno a esa situación y se deben seguir buscando alternativas, porque al final, como tú dices, tendríamos que recurrir a empréstitos o a nuevos impuestos y no queremos cargar, ¿verdad?, más a la clase media. Esta situación económica no viene de la nada, viene de una crisis generada por la pandemia, donde este país y la mayoría de países tuvieron que endeudarse rápidamente para poder, ¿verdad?, oxigenar y sustentar nuestra economía. Pero también vino una crisis internacional que provocada por Ucrania y la volatilidad de los precios. Discúlpeme ahí un momentito, porque dijo el presidente de la República, su aliado Luis Abinader, que en la pandemia nosotros crecimos un 12.3%. No, en comparación, recuperación. No. La economía dominicana, dijo el presidente de la República, que creció un 12%. Y él dijo que eso no era un rebote estadístico. Entonces, ¿cómo se explica que tomemos el año 2020 para decir de la crisis, entonces crecimos? No, gracias al buen manejo que se tuvo y a la apertura que tuvo el país, es que hemos tenido este crecimiento económico sostenible y vemos que estamos, en comparación con la región, en un promedio de crecimiento mayor y la recuperación
al COVID fue de las más grandes. Por eso vemos la estabilidad y cómo la inversión sigue llegando a República Dominicana, pero tenemos una realidad fiscal latente. Las consecuencias del COVID todavía la estamos viviendo y hay que tomar acciones. Hoy, mañana, pasado, este gobierno, el próximo, va a haber una reforma en cuanto a una reforma fiscal, donde hay que hacer una reingeniería en el tema de nuestra economía y hay que tomar acción. ¿Y no es mejor reducir el gasto? Ver por qué hay un aumento sostenido. Planteando reducción del gasto. No, reducción del gasto, claro, porque la nómina pública ha incrementado, porque los salarios han incrementado en la nómina pública. En términos porcentuales no. Hay algunas, no, mi amor, algunas pues mire que sí. de reducción, por ejemplo, fusionar el Ministerio de Educación con el superior y otros ministerios, son 20,000 millones de pesos. Hay algunas acciones que se están tomando. Pero ese fusionamiento, según lo que nosotros hemos visto, ya lleva 14,000 millones de pesos, erogado más de lo que se suponía y estaba en perspectiva y en proyección gastar. Entonces, por eso yo pregunto, ¿qué tan eficientes son las políticas de reducción del gasto? Y si ustedes como legisladores, que uno de los principales roles es el de fiscalizar, están en la disposición, independientemente, están en la disposición de fiscalizar, de ejercer esa labor de fiscalización y llamar a quien tengan que llamar al seno del Congreso Nacional a dar explicaciones. Ese es el rol del Congreso y vemos cómo del Senado se han tomado iniciativas, invitando al director del Intran, desde la Cámara de Diputados también se invitan a diario funcionarios. El ministro de Hacienda es un visitante asiduo de la Comisión de Haciendas. Y entendemos que se está jugando su rol. Es importante, ¿verdad?, que el Congreso active, no importa cuál sea su afiliación política, el rol del Congreso es contrapeso. Hay una realidad económica que cualquier actor político tiene que actuar, sea en este gobierno o en otro. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rogelio Genao. Había que reactivar la economía, se reactivó, ahora tenemos otro problema y hay que enfrentarlo de la misma forma. Vamos a ir a una pausa comercial, en breve continuamos, bueno, de regreso con el termómetro.